Hola, buenas tardes. Muchas gracias por uniros a este nuevo webinar. Nos estamos encontrando en, el encuentro mensual que hacemos hoy, en marzo de 2026, en el que nos dedicamos en esta ocasión a cómo financiar los proyectos, distintas convocatorias y consejos que nos puedan compartir compañeros que desde sus centros en los grados básicos han apostado por impulsar proyectos de innovación. Como sabéis, esta es una iniciativa que organiza la Básica. Somos una red de profesionales y centros de grado básico impulsada por CaixaBank Dualiza, Empieza por Educar y en la que nos apoya también FP Empresa. Hacemos un montón de cosas y lo digo muy breve por si alguien no las conoce. Tenemos visitas de aprendizaje que organizan o en la que son anfitriones centros de referencia que tienen una vocación especial por básica, muy buenos resultados y buenas prácticas en la etapa. Nos vamos en mayo. La última que hemos lanzado es un viaje que tenemos a 2 centros de Gran Canaria. Se puede postular todavía hasta el día 20 de marzo, así que os animo a apuntaros. Estamos también seleccionando nuevos centros de referencia para que nos acompañen en la red el curso que viene y hay un montón de grabaciones de webinars y recursos que hemos hecho desde que iniciamos en 2024. Así que os animo ahí a uniros a la red y compartir con vuestros compañeros. Tenemos también, no sé si habéis visto en nuestra newsletter, una encuesta que hemos lanzado para conocer vuestra opinión, la percepción de la fase de formación en empresa. Bueno, os agradecemos un montón cuando recibís nuestros boletines que también las hagáis llegar a los compañeros. Y bueno, sin más dilación, como siempre, os comparto objetivos. Vamos a conocer convocatorias que nos permitan financiar proyectos, ejemplos concretos y consejos que nos den, pues tanto sus beneficiarios como en este caso sus promotores, porque tenemos con nosotros hoy a Carlos Ruano, que es gestor de proyectos en CaixaBank Dualiza y sabe mucho de las ayudas Dualiza. Os preguntaréis, o siempre intentamos enmarcar, ¿por qué hemos elegido este tema? Hemos escogido este tema porque, como sabéis, algunas, desde 2017 veníamos, o el origen de la básica es un congreso de buenas prácticas en básica que veníamos haciendo desde 2017 y era casi la excepción el traer proyectos ambiciosos en grados básicos. A menudo nos pasa que visitamos centros y los proyectos más vistosos o con mayor financiación o más punteros, los proyectos de innovación, se hacen en grados medios, grados superiores, incluso en otras etapas de secundaria y bachillerato. Entonces, no queremos dejar de impulsar el que tengamos altas expectativas sobre los proyectos que se pueden hacer en básica y se conecten también los grados básicos con necesidades del entorno a las que pueda aportar la familia profesional, porque esto es súper transformador para los alumnos, muy transformador para los profes también, que lo ven en otro contexto y no dejáis de compartirnoslo en cada encuentro que organizamos. Así que no hago más presentación, os voy a presentar solamente la agenda y doy paso a nuestro primer compañero ponente. Primero, Alfredo, que es de CIF La Misericordia en Valencia, nos va a hablar del proyecto DigiArt. Es un proyecto que organizó en conjunto con otros centros a través de la convocatoria del Ministerio de Ayudas para Agrupaciones de Centros Escolares y gracias a esta convocatoria pues, va a poder tener unas experiencias increíbles como nos va a contar ahora. Después, Carlos Ruano, como os decía, nos va a enmarcar un poco la convocatoria de ayudas Dualiza que se va a lanzar próximamente, entonces nos va a orientar mucho acerca de cómo presentarlas y las características de la convocatoria y vais a poder coger ideas y consejos para idear y para implementar los proyectos gracias a María, que nos acompaña desde CEPA Río Sorbe en Guadalajara y Juanma, que viene de CIF Camino de la Miranda en Valencia. Así que bueno, que nos quedemos con muchas cosas y a ver si de este webinar salen muchos futuros proyectos a los que podamos dar voz en el futuro. Bueno, en primer lugar, este proyecto del que nos va a hablar Alfredo, como os decía, es un proyecto que se ha financiado con la convocatoria de ayudas a la agrupación de centros escolares. Yo os dejo aquí las fechas que hemos consultado de cuándo se publicó la convocatoria, las solicitudes y la resolución para que las tengáis un poco en mente y después hemos generado con la contribución de todas vosotras cuando os inscribíais un documento que os vamos a pasar con distintas convocatorias y enlaces a los que podréis acceder. No solo estas, sino muchas más nacionales y autonómicas. La particularidad, como nos va a explicar él ahora, es que
son ayudas para fomentar la agrupación de centros escolares, tienen que ser de distintas autonomías y los centros participantes realizan un proyecto conjunto en los 2 cursos siguientes. Estas serán el resumen de las bases y ahora nos va a contar cómo fue la magia, Alfredo. Si te animas. Sí, pues nada, lo primero daros las gracias por asistir y nada, lo que voy a intentar, como Laura os ha comentado, pues intentar animaros que al final podáis participar en este tipo de proyectos. Bueno, lo primero poneros un poco de contexto. Nosotros fuimos seleccionados como un proyecto para ir a YFPB en Red, donde mostramos un proyecto anterior, que era el Dancing with Life, y de ese proyecto y de ese congreso que se hace en noviembre, conocimos a otros centros que también habían ido a exponer sus proyectos de prácticas con grado básico. Bueno, de ahí decidimos dar un paso más hacia adelante, que consistía en, ¿y por qué estos centros que son de excelencia en metodologías, por qué no nos agrupamos? Parece que hay acople. ¿Podéis apagar los micros, porfa? Vale, Ábrete el micro de nuevo, Alfredo, porque he tenido que silenciar a todas. vale, perfecto. Bueno, lo que iba diciendo, de este congreso, el grupo que formamos, todo lo que trabajamos en el Instituto de Misericordia, el Centro Integrado Público de FP de Misericordia en Valencia, mientras volvíamos, decidimos de que podía ser interesante dar un paso más adelante. Ese paso más adelante consistía en, ¿y qué pasaría si nos juntáramos con estos grupos o estos centros que han sido excelentes en metodologías o en actividades con grado básico? Y bueno, y surgió la convocatoria de agrupación de centros escolares y decidimos presentarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando te enteras de todas estas convocatorias prácticamente te quedan 15 días. Y por tanto las dificultades que os voy a explicar es lo que están intentando un poco evitar aquí, ¿no? Que nos pase lo mismo que a nosotros y a nosotras. Bueno, ¿en qué consistió nuestro proyecto? Pues nada, nos juntamos 3 centros, que fue el IS Arenal en Ceuta, el Centro Público IFP de el Arenal de Dos Hermanas y el Almina de Ceuta y nosotros en Misericordia de Valencia. Nosotros 3 decidimos poner un proyecto en común que se llamaba DigiArt, que intenta combinar un poco los 3 trabajos que hacíamos en cada uno de los centros. Digi, porque queríamos digitalizar el arte que tenía el Centro de Dos Hermanas y queríamos utilizar diferentes contextos de grupos de grado básico que, aunque no fueran de la misma familia, podían complementar mucho de la visión y los objetivos que teníamos en este proyecto. ¿Cuál era nuestro objetivo principal? Era que otros estudiantes de otras comunidades pudieran conocer realidades diferentes, pero al mismo tiempo comunes. Porque nos encontramos que muchas veces los estudiantes que van al grado básico suelen ser personas que por sus características, entornos socioeconómicos, culturales y educativos, pues no han salido más allá del barrio, del parque o de la misma ciudad. Entonces lo que queríamos es que vieran otras realidades. En este caso nos pusimos en contacto con el centro de Ceuta, súper encantados, ya estaban muy acostumbrados a hacer este tipo de movilidades, con el centro el Arenal de Dos Hermanos de Sevilla también, y decidimos montar el DigiArt. El DigiArt, por parte, lo que íbamos a hacer era digitalizar todo el arte que tenía el Arenal para subirlo a redes sociales y al final tener una especie de museo virtual que permitiera a otros estudiantes de otras comunidades, incluso los propios artistas que eran los estudiantes, de ver cómo sus obras salían más allá del aula. Esto generó una serie de dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos que trasladar a alumnos que en la mayoría de los casos eran menores de edad en vuelos de avión, en coger un ferry, en coger una furgoneta. Muchas familias no entendían muchas veces el irse tan lejos, qué significado tenía. Tuvimos que hacer reuniones con familias y explicar muy bien cómo iba a funcionar todo. Y sobre todo, hacerles comprender que no les iba a costar dinero. Porque muchas veces lo primero que hacían en las reuniones de familia era ¿y cuánto dinero nos va a costar? Y les decíamos, pues nada, gratis, simplemente el dinero que se quieran llevar sus hijos para comprar o gastarse algo en el viaje. Los viajes duraban de 2 a 3 días
Y entonces lo que hacíamos era, poníamos actividades en cada uno de los centros. Y el centro coordinador, que éramos nosotros, en Valencia, hacíamos el cierre y clausura del programa, lo hacíamos en Valencia. Lo hicimos que coincidiera con una semana antes de las fallas para que pudieran ver los estudiantes el ambiente fallero, prefallero. Y eso creaba mucha armonía. Lo que más nos gustó, sobre todo, fue que el ambiente que se creó entre los estudiantes no se conocían, pero enseguida hubo muy buenas relaciones. Muchas veces cuando nos íbamos de los centros, nos volvíamos ya para Valencia o se iba al otro centro a Sevilla, había mucha tristeza, mucha lamentación por no poder seguir contactando. Pero mira, con las redes sociales, el Instagram y muchas veces, que era lo primero que se daban, al final se mantenían las relaciones. Y sobre todo lo que nos mostraron fue el interés por volver a vernos, por ir cuando íbamos a volver a Sevilla o cuando iban a venir a Valencia. Claro, el problema de esto es que tenemos una limitación del presupuesto. Nos dan 9.000 euros y en esos 9.000 euros sobre todo se destina para hoteles, viaje y alimentación. Hay unos máximos que la administración permite y no te puedes pasar de esos máximos, tanto para alumnos como para docentes. Si van más alumnos, pues pueden ir menos docentes. Teníamos que jugar siempre con todo eso. Habían sitios que eran mucho más caros que otros y por tanto parte del presupuesto se gastaba. Entonces lo que hicimos fue repartir el presupuesto entre las diferentes localizaciones que íbamos a ir, para que intentara fue ir el mayor número de alumnos posible. ¿Cuáles fueron los logros principales? Sobre todo la motivación por participar en el proyecto. Sobre todo el hecho de que para poder asistir a estos encuentros era muy importante cumplir las normas de clase, es decir, asistencia, notas, comportamientos, participación en las actividades que hacíamos, porque no solo era la actividad de ir al centro, sino todas esas actividades que habían pre y post. Por ejemplo, la preparación de monumentos, porque cuando vinieron aquí tenían los alumnos que presentar los monumentos y todas aquellas actividades que tienen que ver con la cultura valenciana. Por tanto, todo eso se tenía que preparar. Lo mismo que cuando fuimos a Ceuta y lo mismo que cuando fuimos a Sevilla. Me sorprendió mucho en Ceuta cómo los estudiantes podían aguantar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche visitando una ciudad sin decir que estaban cansados cuando los sacamos a hacer actividades extraescolares en Valencia y cuando ha pasado media hora ya se quieren ir a sus casas porque están cansados de caminar. Pero se ve que también la experiencia era demasiado enriquecedora para perdérsela. ¿Cuáles fueron las dificultades? Sobre todo cuadrar presupuestos, burocracia, pero entre todos y entre todas, al final se consigue y se logra, porque el Ministerio quiere que todo esté justificado, hasta el último céntimo de euro. Los consejos que daría, porque no sé cuánto tiempo me queda, no creo que me quede mucho. Los consejos que os daría, sobre todo lo más importante, tener claro el proyecto que queréis montar. Que sea un proyecto sencillo, que pueda ser exportable. Y luego tenéis que decidir si vais a ser centro coordinador o centro asociado. ¿Con qué centros vais a colaborar? ¿Qué centros están dispuestos a estar 2 años, como nos estuvimos nosotros? Pues tuvimos los cursos 22-23, 23-24. Allí, por tanto, la gente que se apunte al proyecto tiene que ser personal definitivo. No puede ser personal no del centro, porque el centro entonces no va a querer asumir esa responsabilidad de llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Satisfacciones muchísimas. Ver a los estudiantes contigo en el hotel, las circunstancias. Me acuerdo de los de Sevilla cuando fuimos a Ceuta, les dieron 20 euros para ir al McDonald's. Creo, decían, se pusieron malo de la cantidad de hamburguesas que se comieron porque nunca habían tenido tanto dinero para ir al McDonald's. Estas cosas son lo que al final hace que la educación sea un poco más especial y que le da sentido a trabajar con alumnos y alumnas de grado básico. Necesitan lo mejor y lo mejor son este tipo de proyectos. Yo os animo a que lo intentéis. Nosotros estamos siempre dispuestos en nuestro centro a que podáis participar, incluso contactar con nosotros por si tenéis alguna necesidad o incluso si nos ofrecéis algún proyecto. Nosotros ya estamos preparando el de este año y la verdad que estamos muy contentos porque cuando vamos al Congreso os animo a que vengáis al Congreso porque vais a encontrar personas con la misma vocación, los mismos intereses y la misma manera de entender el grado básico. Y de ahí esperemos que al final salga un nuevo proyecto. Y hasta aquí, nada, si tenéis cualquier duda.
Alfredo, muchas gracias. Yo quería, porque tenemos un par de minutos más, preguntarte para concretar, nos decías, nuestro objetivo era digitalizar el arte que existía en CIFE El Arenal, en Dos Hermanas. Ellos son un centro que llevaban muchos años con una iniciativa, yo creo que es de soldadura y calderería, haciendo Sí, un museo en el centro de arte elaborado por los alumnos, ¿no? sí, y que fueron premio nacional. Entonces lo que hicimos fue esas figuras las digitalizamos, pero además nos dimos cuenta que también podíamos promocionar la cultura de cada una de las zonas. Entonces, en el Ceuta promocionamos toda la cultura ceutí y cuando vinieron a Valencia promocionamos toda la cultura valenciana de la zona, que eran presentados a través de ellos como guías turísticos del resto de grupos. Lo mismo hizo el Arenal cuando fuimos ahí a Sevilla. Entonces, al final, lo que era interesante es que los estudiantes conocieran su entorno, porque nos sorprendimos de que muchos de ellos no conocían los monumentos característicos de su ciudad, ni incluso no habían ido a pasear por el centro o el casco antiguo. Entonces, esto es una manera de que al final estos estudiantes se abran más allá de su barrio, del parque, como hemos dicho, porque cuando tú consigues abrirles la mente, les haces comprender la importancia de estudiar, aprender para relacionarse con otros compañeros y compañeras de diferentes niveles, culturas, eh, conocimientos, y a veces este tipo de colectivos necesita eso, sentirse válido, comprendido, aceptado y sobre todo que forma parte de una sociedad como la nuestra. Muchísimas gracias, Alfredo. No sé si hay alguna pregunta, podemos hacer una o dos preguntas máximo para Alfredo ahora, porque él luego tendrá que irse y pasamos al siguiente bloque. Yo os he pasado por el chat un artículo que tenemos sobre DigiArt que elaboraron para la ponencia del año pasado. Así que podéis consultarlo porque ahí viene en mucho detalle lo que hicieron. Nos quedamos con varias ideas, ¿no? De encontrar alianzas con centros que también estén apostando fuerte por la básica, a partir de algo que ya estemos haciendo, que ya esté haciendo uno de los centros y que podamos impulsar. Y bueno, para eso tenéis la red también. Si alguien se anima a pedir este tipo de ayudas, no dudéis en escribirnos porque os podemos poner en contacto de alguien que tenga vuestra misma rama, vuestra misma familia profesional o que esté en una región con la que queréis colaborar. O sea que podéis tirar de nosotras para ello. Dale, Mientras, dale. deciros que podéis ver uno de los últimos proyectos que estamos haciendo, que ahí estáis invitados a participar, que lo han hecho los estudiantes de FP Básica, de grado básico, que es www.agoraedu.eu. Ahí veréis todo lo que hemos hecho con el DigiArt y con otros proyectos que hemos llevado. Esta página web, este entorno, lo han desarrollado los estudiantes y la idea es que al final veáis cómo la tecnología bien usada éticamente puede ayudar a romper un poco la brecha digital y sobre todo la brecha de conocimiento, que es lo que nos interesa. Muchas gracias. Ponoslo por el chat ahí si quieres y consultamos. Vale. Si os parece, vamos a pasar a escuchar a Carlos Ruano, que es gestor de proyectos en CaixaBank Actualiza, conoce muy bien las dos grandes convocatorias de ayuda que financia Dualiza, la de orientación, que ya se ha resuelto, y la que se lanzará próximamente. Vamos a conocer un poco el marco de estas ayudas, nos dará muchas pistas y después ejemplificamos con dos proyectos que se beneficiaron de las ayudas en años anteriores. ¿Estás por ahí, Carlos? ¿Quieres tú? Estoy por aquí. Sí, ¿me oís? Sí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Venga, pues os cuento. Nada, lo primero, igual que Alfredo, agradeceros, Laura. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión el poder contaros en el entorno de la básica esta iniciativa que para nosotros es muy importante. Yo creo que muchos probablemente ya la conozcáis. Entonces, más que contaros y explicaros solo la convocatoria, también me gustaría animaros a que perdáis el miedo y a que bueno, pues presentéis vuestros proyectos, vuestras propuestas, ¿no? Como decía Alfredo también, yo creo que aquí cabemos todos en esta convocatoria de Dualiza. Por supuesto que hay proyectos, y luego lo veremos, ¿no? Que son o bien liderados o bien en los que participan alumnado de grado básico, o sea que tiene todo el sentido.
Y nada, nosotros encantados de poder contároslo. Yo quería proyectar, a ver si soy capaz, voy a proyectar una pequeña presentación que tengo. No sé si se ve. Debe estar cargando, pero todavía no se ve. Vale. Bueno, si queréis, os voy contando. Ve contándonos, no se ve todavía, ¿eh? Yo te aviso. Vale. Bueno, esta iniciativa, esta convocatoria, como decía Laura, nosotros tenemos dos grandes convocatorias, una de orientación y esta de ayudas Dualiza. Las dos las impulsamos desde CaixaBank Dualiza, que yo creo que todos conocéis, ¿no? La fundación de CaixaBank, que busca impulsar, dar a conocer la formación profesional. Y luego la Asociación de Centros FP Empresa, ¿vale? Nuestros compañeros de viaje en este ámbito de la formación profesional. La convocatoria de ayudas Dualiza, ¿qué es exactamente? Bueno, lo que nosotros queremos con esta iniciativa es apoyar proyectos de colaboración entre centros educativos, centros de FP y empresas, ¿vale? U otras entidades. Son dos cosas que en general hacéis muy bien vosotros, ¿no? Colaborar con terceros, hacer red, hacer equipo y luego desarrollar, trabajar proyectos, ¿vale? Trabajar por proyectos, desarrollar proyectos de colaboración. Con lo cual, bueno, cada año recibimos un montón de propuestas, de candidaturas. Yo creo que responde muy bien al trabajo que hacéis habitualmente desde los centros de FP. Todos los proyectos y todas las ayudas que concedemos siempre van dirigidas al centro educativo, que es quien lidera, ¿vale? Los proyectos. Aunque en todos los proyectos tiene que haber alguna entidad colaboradora, una empresa, una fundación, una universidad, un ayuntamiento, lo que sea, ¿no? Otra organización, siempre la entidad líder es el centro educativo. ¿Vale? Y bueno, los cuatro ejes, los cuatro elementos sobre los que gira toda la convocatoria, pues son, no sé si lo veis, son la innovación, el trabajo en red, el impacto social y la transferencia. ¿Vale? La Yo no la innovación, veo. entendido. Comprueba, ¿No la estáis viendo? Carlos, Ahí. comprueba con ellos, porque Juanma me está diciendo que sí la ve. Yo veo nuestra A ver, diapositiva. mira, he dejado ahora de compartir. Venga, si lo puedes activar otra vez por si acaso. Venga, Se ve muy bien, ok. Soy yo. ¿lo veis? Sí. Vale, los pilares que estaba diciendo Carlos sí aparecen. Perfecto, vale. Vale. Ya está. Pues nada, lo que os decía, los cuatro ejes de la convocatoria son la innovación, el trabajo en red, el impacto y la transferencia, ¿no? La innovación en un sentido muy amplio, innovación no solo técnica, sino también innovación metodológica, pedagógica. Esto es algo que desde el grado básico trabajáis muy bien, ¿no? Os atrevéis a probar nuevas metodologías, nuevas formas de hacer, buscáis siempre hacer avanzar al alumno y eso de alguna manera es innovar, ¿no? Con lo cual, o bien innovación pedagógica, metodológica, o bien técnica, o bien mejora o actualización de currículum. Esa es un poco la visión que tenemos nosotros sobre la innovación, ¿no? El trabajo en red, pues lo que os decía, ¿no? Crear redes, crear equipo, colaborar con terceros, bien dentro del mismo centro, es decir, que hay proyectos en los que participan alumnos de diferentes ciclos o de diferentes grados, proyectos en los que participan diferentes centros, proyectos en los que hay varios centros y varias empresas o varias organizaciones, etcétera, ¿no? El trabajo en red es algo que más se valora. Quizá os diría que estos dos elementos son los más valiosos, ¿no? Luego, la transferencia de conocimiento, lo que nos interesa es que lo que generéis, el producto final, ¿no? El conocimiento que generéis en torno al proyecto, pues sea difundido, que sea divulgado, o bien internamente entre el resto de alumnos del centro, no solo entre los que participan en el proyecto, sino también en el resto, o bien de puertas para afuera, ¿no? Entre toda la comunidad educativa. Y luego el impacto social, bueno, pues un poco como también comentaba Alfredo y como veremos luego en los dos proyectos que vienen después, ¿no? El vínculo que hay
entre lo que hacéis en los centros y vuestro entorno, ¿no? El contexto, la comunidad, el territorio, el impacto que en definitiva generáis, ¿no? Vale, hay dos modalidades en la convocatoria. La diferencia principal está en el alcance de los proyectos que planteéis, ¿no? Son proyectos locales o proyectos en red. El proyecto local tiene que estar liderado por un centro, pueden participar más, pero siempre dentro de la misma provincia o de la misma comunidad autónoma. Normalmente son proyectos que responden a una necesidad o a un reto que planteáis a nivel pues, local, ¿no? Provincial. Los proyectos en red son proyectos en los que participan más de un centro de diferentes comunidades autónomas, ¿vale? Evidentemente hay una dotación que cambia, ¿no? En los proyectos en red son proyectos pues de mayor envergadura, con bueno, pues muchos más implicados y tienen un apoyo económico mayor, ¿no? Hasta 25.000 euros. Los proyectos en modalidad dual, la cuantía máxima que podéis solicitar son 10.000 euros, ¿vale? ¿Qué tipo de centros pueden presentarse? Pues todos, ¿no? Centros públicos, privados, concertados y que impartan cualquier nivel de formación profesional. Revisando un poco los datos de las últimas convocatorias, de las dos últimas convocatorias, estaba viendo que en torno al 25% de los proyectos que se han presentado y que han sido elegidos tienen participación de alumnado de grado básico, con lo cual insisto en lo que os decía al principio, ¿no? Aquí cabemos todos, por supuesto. Y luego, como os decía, todos los proyectos tienen que contar siempre con alguna entidad colaboradora. Una empresa, una fundación, una asociación de empresas, una universidad, una administración pública, etcétera. El objetivo es colaborar, trabajar, pero siempre desposeído de carácter lucrativo, ¿no? Como pone en la presentación. Es decir, que no haya un afán de lucro por parte del colaborador, sino que bueno, aporte valor de manera desinteresada. Como os digo, la financiación la destinamos íntegramente al centro educativo, ¿vale? ¿Qué tipo de actividades o recursos? ¿Qué es lo que se financia con la convocatoria? Pues prácticamente todo. Equipamiento, material, los gastos asociados al desarrollo del proyecto, viajes, desplazamientos, los costes asociados también al diseño, a la gestión del propio proyecto, ¿no? Formación si es necesario, bueno, todo tipo de recursos, de material que estén destinados a la ejecución y a la gestión del proyecto. Lo único que queda fuera de la convocatoria tiene que ver con el desarrollo de la modalidad dual en los centros, es decir, no es posible financiar ni las becas ni los desplazamientos de alumnos que estén cursando su ciclo formativo en modalidad dual, ¿vale? Todo lo demás entra. Bueno, pues muy rápidamente quería daros algunas pautas, algunos claves, ¿no? A la hora de presentar los proyectos, nosotros lo que valoramos mucho es la concreción. Es que justificáis muy bien por qué queréis hacer esto, ¿no? En el caso del grado básico, yo creo que vosotros sois muy conscientes de los chicos con los que trabajáis, de la situación que tenéis en el aula, entonces yo creo que para vosotros es relativamente fácil justificar bien por qué queréis hacer lo que hacéis, ¿no? Y cómo lo queréis hacer. No nos gusta la literatura, sino que concretéis, que justifiquéis de manera sencilla lo que queréis hacer. Y luego lo que os decía antes, ¿no? Para nosotros es muy importante que expongáis bien qué innovación vais a aplicar. Un poco siguiendo estas pautas que os decía, ¿no? Innovación metodológica bueno, de actualización curricular. ¿Qué tipo de colaboración o a qué entidades vais a implicar en el desarrollo de vuestro proyecto? Normalmente suelen ser entidades del entorno, ¿no? También es muy habitual, ¿no? Trabajar con la administración pública o con entidades con las que habitualmente ya colaboráis. No es necesario que sean entidades desconocidas para vosotros, ¿no? Y luego, pues lo que os decía, concreción, ¿no? Explicar bien qué es lo que vais a hacer, en qué tiempos, qué resultados esperáis, ¿no? Qué impacto esperáis alcanzar. En el caso de los proyectos de grado básico suele ser muy habitual y además un poco constante, ¿no? Pues el tema de la reducción del abandono, ¿no?
somos conscientes de que en este nivel de formación profesional es muy habitual, por desgracia, el abandono escolar. Entonces, muchas veces los proyectos que presentáis a esta convocatoria tienen que ver con eso, ¿no? Con actividades que ayuden a reducir ese abandono, ¿no? A que los chicos se motiven, se enganchen un poco al proyecto y al curso y no dejen de asistir, ¿no? Hay una cosa importante que no os he dicho y que tiene que ver con esto de cómo presentar y cuándo presentar las candidaturas, ¿no? La vocación de esta iniciativa es que podáis desarrollar vuestros proyectos a medida que avanza el curso, ¿no? Y por ese motivo este año hemos adelantado la convocatoria, llegáis en un momento estupendo, para que la resolución esté hecha antes de comenzar el curso, ¿vale? Queremos abrir las inscripciones en mayo. Toda la inscripción se hace online a través de nuestra página web. Nada más entrar, en cuanto se abra, veréis un banner que bueno, os indica que ahí es donde hay que hacer la inscripción. Es sencilla de hacer. Requiere tener un poco preparado toda la documentación, pero es muy sencilla, se sube a través de la web y se hace, ¿no? Este año, como os decía, lanzaremos la convocatoria a diferencia de otros años, antes de terminar el curso. A lo largo de mayo será el periodo de inscripción. Queremos valorar todas las candidaturas a lo largo del mes de junio y antes de que os vayáis de vacaciones poder realizar el fallo de la convocatoria, de tal manera que cuando volváis después del verano, los seleccionados pues podáis empezar a trabajar ya en vuestros proyectos, ¿no? Para ir desarrollándolo a la par del curso escolar. ¿Vale? Bueno, los criterios de valoración, lo que os decía, ¿no? La innovación, la transferibilidad, el grado, el nivel de colaboración o el trabajo en red. Y luego el impacto que esperáis alcanzar con vuestro proyecto, ¿no? Y luego lo que os decía, el plan de trabajo y el presupuesto es muy importante la concreción, ¿no? El que delimitéis bien qué es lo que queréis hacer, cómo, en qué tiempos, con qué chicos, con qué alumnado, etcétera, ¿no? Y por último, pues yo quería destacar, ¿no? algunos beneficios que hemos visto, ¿no? En base a, bueno, la convocatoria de este año será la número 10. Ya es verdad que ya tenemos un histórico y bueno, pues un poco revisando todos los proyectos que durante todos estos años han ido surgiendo. Pues los beneficios que vemos, sobre todo para el alumnado y para vosotros, para los docentes, son básicamente estos, ¿no? En general, participar en este tipo de proyectos suele ser muy motivador para los chicos y las chicas, mejora sus conocimientos, las habilidades, contribuye de alguna manera, ¿no? A reforzar pues, su autoestima, su confianza, esto que comentaba Laura al principio, ¿no? La seguridad de que pueden alcanzar los resultados que se han marcado. También refuerza mucho el vínculo con la comunidad. Es muy habitual que en los proyectos en los que hay alumnado de grado básico pues se trabaje con APS, con lo cual el vínculo con el territorio, con el entorno suele ser muy intenso, ¿no? Y luego con respecto a los docentes, pues un poco también lo que comentábamos al principio, ¿no? El ser seleccionado al final favorece el poder dar visibilidad al grado básico, al trabajo que realizáis en los centros, por supuesto también dar valor al trabajo que hacen estos chicos y chicas, ¿no? Que a veces, bueno, pues no siempre es reconocido, ¿no? Por supuesto, permite mejorar vuestras competencias técnicas en el caso de que apliquéis innovación metodológica y que hagáis formación. Bueno, pues es una vía muy, muy práctica, ¿no? De poder mejorar, de poder actualizar vuestro perfil. Y luego, bueno, pues también permite construir redes de colaboración, ¿no? Con otros compañeros, con otros centros, un poco esta filosofía de la básica, ¿no? Permite, bueno, pues trabajar y crecer en red, ¿no? Que para nosotros es muy importante también. Y nada más, he ido un poco rápido, pero no quería tomarme mucho tiempo. No sé si tenéis alguna duda, si tenéis consultas, pues nada, a través del chat si queréis o luego al final comentamos. Muchas gracias, Carlos. Qué bien, entonces esperamos vuestras noticias en mayo.
En mayo, en mayo. Bien, bien. Bueno, haremos ruido en redes sociales para que no se os pase la fecha. También aprovecho, ahora lo pondré en el chat, para que os suscribáis a la newsletter de Dualiza, para estar un poco al tanto de todas las novedades, de todas las noticias, de todas las iniciativas que vamos poniendo en marcha. Pero este año, efectivamente, en mayo, abriremos seguramente en la primera semana, el 4 o el 5 de mayo, abriremos inscripciones y finalizarán pues en la última semana de mayo, ¿vale? Fantástico. Si se hace formación en una empresa o entidad colaboradora, ¿quién se hace cargo de los costes de la formación? Pregunta David. Pues depende, como dijo aquí, hay que ver un poco la contextualización del proyecto, ¿no? ¿Qué rol va a jugar esa formación? Si es para el profesor, si es para el profesor y los alumnos. Muchas veces en los proyectos la formación es ese plus que aporta la entidad colaboradora, ¿vale? Muchas veces las empresas o las organizaciones con las que presentáis el proyecto justamente lo que hacen es eso, ¿no? Impartir esa formación gratuita o bien para los profes o para los alumnos. Si vais teniendo preguntas, podéis dejarlas también por el chat, porque al final sí que está previsto hacer algunas preguntas. Igual con las ideas que nos dan nuestros dos siguientes compañeros, ya se os van dibujando posibles iniciativas si le queréis rebotar alguna idea a Carlos al final. Mira, voy a pasar ahora la palabra a María Roch, que es docente en el CEPA Río Sorbe de Guadalajara, y ella nos va a dar un buen ejemplo de cómo se pueden transformar en proyectos estas ayudas o cómo pueden crecer, porque entiendo que ya en todos los centros hay una base, ¿no?, de la que partir cuando os lanzáis a pedir la ayuda y hacerlo crecer. Si quieres, María, puedes proyectarnos tú la presentación. Sí. Vale, Fantástico. se ve, ¿no? Perfecto. Buenas tardes. Bueno, soy María, como ha comentado, soy profesora de la especialidad de instalación y mantenimiento de la CEPA Río Sorbe y bueno, voy a intentar contestar a las preguntas que nos ha planteado Laura dentro del marco del proyecto que lo hicimos el curso pasado. Vale. A ver, primero voy a enmarcar un poco el contexto de nuestro centro. Nuestro centro es un grado básico de mantenimiento de viviendas, pero es dentro de un centro de adultos. Nuestro centro es un centro bastante pequeño, somos alrededor de unos 30 profesores y cuenta con estudios no reglados como idiomas, informática, español para extranjeros, y también tiene estudios reglados como la ESPASPAD, que es la correspondencia con la ESO de adultos, y solo tenemos de FP, solo hay un ciclo formativo de grado básico, que es nuestro ciclo de la familia de instalación y mantenimiento, con el grado básico de mantenimiento de viviendas. Vale. Las personas que vienen a nuestro grado básico, por tanto, son mayores de 18 años, pero hay una casuística muy variada. Por una parte, tenemos personas que ya hace mucho tiempo que dejaron de estudiar y que no se ven capacitadas para hacer una ESPA o SPAD similar a la ESO. Personas ya con 18 años que ya los han cumplido, que llegaron de otros países, pero no han podido titular en el sistema educativo y también han quedado fuera de una FP básica, de un centro normal, y se vienen a nuestro centro. Luego también nos llegan personas, sobre todo inmigrantes, especialmente de África, que no han llegado nunca a ir a la escuela. Y el nivel de idioma también, el español es bastante bajo.
Entonces nos encontramos con una clase multicultural, ¿no? Desde personas de España, del norte de Europa que tampoco han podido convalidar estudios, o especialmente también de Sudamérica, que sí han estudiado pero tampoco han podido convalidar sus estudios, y personas de África con conocimientos bastante bajos. Entonces, con todo este contexto, vamos a ver de dónde viene el origen del proyecto. Bueno, pues al ser un centro pequeño, nuestras enseñanzas de FP básica no cabían dentro de nuestro centro base, que digamos. Y entonces nos derivaron a otro edificio, que era una de las primeras escuelas de Guadalajara, que estaba, bueno, en un estado de conservación, digamos, no, no muy, bueno, no muy correcto, bueno, con necesidad de reformas. Entonces, con los alumnos, ya que nuestro ciclo era el mantenimiento de viviendas, pues nos pusimos a decentar nuestra aula, renovar instalaciones, hacer pequeñas obras. Entonces, algunos de los alumnos, muchos de ellos viven en casas de acogida o en casas que les han dado algunas ONGs. Entonces ellos me iban proponiendo, pero bueno, María, ¿y esto no lo podríamos hacer en nuestras viviendas? ¿No podríamos ir allí? Bueno, no estamos mal, pero algún arreglo, tenemos alguna fuga de agua, tenemos humedades, tenemos... Bueno, y a partir de estas propuestas que hicieron los alumnos, pues pensamos, bueno, porque de hecho nuestro departamento es pequeño, solo somos técnicos, solo somos un compañero y yo, y luego tenemos los profesores de los ámbitos. Y entonces se nos ocurrió la idea de decir, bueno, pues quizá podríamos hacer algún proyecto. Y además también veíamos que, como es un grado básico, sí que se produce una tasa de abandono de parte del alumnado. Quizá es cierto que nuestro alumnado abandona algunas veces por motivos de trabajo, porque necesita incorporarse al mundo laboral. Pero bueno, siempre un proyecto puede motivar mucho más. Y entonces fue otro de los motivos de presentar el proyecto. También la base del proyecto parte de impulsar un cambio metodológico y apostar por unas metodologías activas como es el aprendizaje basado en retos, ¿no? Que favorece, ¿no? Incrementa la motivación del alumnado, reduce el abandono escolar y contribuye a que los alumnos puedan adquirir esas competencias y habilidades profesionales que el sector productivo, en este caso de la construcción, en el que se marca el ciclo, necesita, ¿no? Esos profesionales competentes, ¿no? Y entonces, para la adquisición de esas competencias, ¿no? Aparte del trabajo en retos, también se buscó 3 empresas del sector de la construcción que colaboraban con nosotros porque vinieron a impartirnos charlas sobre los materiales, o sea, nos impartieron charlas, talleres prácticos, ¿no? Que venían a darlos, tanto estábamos los alumnos como los profesores, y daban esa formación, ¿no? Esa transferencia de conocimiento tan necesaria de la empresa al aula. Y bueno, y por último también nuestro proyecto, claro, iba a tener o ha tenido, ¿no? un carácter muy social, y porque buscamos como, bueno, ahora lo veremos en la otra parte, pero teníamos unos agentes colaboradores, unas ONGs que nos proporcionaban como la base de trabajo, esas viviendas o esas casas de acogida o centros sociales donde podíamos hacer nuestras reformas. Y por otra parte también era colaborativo porque el sistema de trabajo era por pequeños grupos que iban haciendo pues las tareas, el reto que se iba proponiendo. Entonces,
el resumen del proyecto, tenemos por la primera fase, ¿no? La fase inicial de planificación, tenemos por una parte los agentes colaboradores, que eran ONGs, que nos identificaron por una parte unas casas de acogida, también viviendas de personas en situación de vulnerabilidad que realmente necesitaban reformas en sus, bueno, sobre todo instalaciones eléctricas, mantenimiento de solados, alicatados, pintura, etcétera. Y por otra parte, en esa primera fase, las empresas colaboradoras venían a nuestro centro y nos iban dando la formación. Luego ya pasamos a, una vez ya identificados todos los retos o algunos de los retos que podíamos hacer, pasamos ya a la fase de desarrollo, donde trasladamos el aula, ya no era en nuestra clase, sino que íbamos, pues según el día, pues íbamos a un centro de acogida, alguna vivienda, íbamos pasando por los diferentes sitios donde teníamos que hacer las reformas. Y bueno, la verdad que fue una etapa muy bonita, ¿no? Los alumnos estaban muy motivados, ¿no? Porque veían que realmente ahí estaban poniendo por obra aquello que se les había ido explicando en el aula. Y además también para las personas que estaban allí se les mejoraba la calidad de vida. Era necesario, ¿no? Eso que estábamos haciendo. Además también se desarrollaban las habilidades blandas, las power skills, ¿no? Porque tenían que afrontarlo con creatividad, buscar soluciones a problemas, claro, también con el menor importe económico, porque claro, se nos iban planteando tantísimos problemas a solucionar que íbamos intentando minimizar recursos y tiempo. Y bueno, y ya por último, pues después de esta etapa ya la fase de evaluación, que también fue positiva tanto por parte del alumnado, el profesorado, así como de todos los usuarios, que siempre estaban contentos y siempre decían, pero ¿cuándo vais a volver? Siempre nos iban preguntando, ¿no? ¿Cuáles fueron los logros, no? Los logros que obtuvimos, ¿no? Por una parte, fue una promoción importante de más del 80% del alumnado que teníamos matriculado. La motivación fue muy alta. De hecho, este curso, los alumnos de primero nuevos que no habían participado me preguntaban, ¿y ese proyecto que hicieron los de segundo, nosotros no vamos a ir a hacerlo? O sea, los de segundo quedaron tan motivados que han pasado la motivación a los de primero. Luego también un aumento de competencias en el sector concreto de nuestro ámbito, ¿no? Del mantenimiento de las viviendas, y también pues una mejora de la calidad de FP, ¿no? Con una actualización del currículo por parte de las empresas, esa transferencia de conocimiento. Los recursos que se financiaron, ¿no? Fueron pues ese equipamiento específico que en principio fue una dotación, pues herramientas y maquinarias, las necesarias para poder realizar los trabajos, y el material fungible, ¿no? En principio estaba presupuestado que haríamos un 40% de equipamiento y un 60% de material fungible, pero al final, se nos incrementó más el material fungible, porque quisimos llegar al máximo de las viviendas que se nos había propuesto. Y luego, obstáculos que obtuvimos, pues retrasos en los plazos, aunque con esta nueva convocatoria que se hace antes, creo que esto será un poco más sencillo, porque la nuestra fue justo antes de Navidad. Cuando quisimos empezar a hacer algo ya era Navidad y llegamos después, pero empezamos un poco más sencillamente, empezamos un poco más tarde, pero pudimos finalizar en plazo.
Luego otro obstáculo que tuvimos que modificar el presupuesto porque al final acabamos comprando más material fungible del que preveíamos en un principio, pero bueno, tampoco no hubo problema, sencillamente era reajustar el presupuesto. Y luego también es cierto que teníamos 4 empresas y una de ellas, después de firmarnos en el proceso inicial, se dio de baja porque había cambiado de identidad corporativa y que entonces decía que ya no podía continuar. Pero bueno, es cierto que tuvimos esa baja, pero luego a mitad de proyecto también se nos incorporó otra empresa que también le pareció un proyecto muy interesante. Y nada, bueno, tuvimos la formación completa y también incluso algunas de estas empresas nos donaron material para que pudiéramos hacer más reformas. Y por último, bueno, consejos o tips, ¿no? Para poder solicitar las convocatorias, ¿no? A ver, el primer consejo que daría, ¿no? Sería que la idea del proyecto tiene que estar ya pensándose o gestándose ya durante el curso, ¿no? Ver un poco qué es lo que se puede hacer con el ciclo formativo en concreto que tenemos, ¿no? O sea, ir pensando ideas, ¿no? Escuchar también a los alumnos, a los compañeros del centro. Luego también me parece muy importante ver el contexto concreto de cada centro y un poco un estudio del entorno. Qué sectores productivos tiene, empresas, asociaciones, industrias, entidades. Ver un poco qué necesidades hay, qué se puede ofrecer, ¿no? Qué contribución podemos hacer al desarrollo sostenible. O sea, como un poco hacer un estudio del contexto y del entorno. Luego también vincularlo evidentemente con nuestra familia profesional, nuestro ciclo, con el sector productivo que estamos desarrollando. También me parece muy importante tejer alianzas, ¿no? En nuestro caso, claro, como somos un centro muy pequeño, tenemos que tejer alianzas entre los pocos que somos, pero cuando sean centros más grandes, pues es más sencillo, ¿no? Dentro del departamento, entre departamentos. Y luego también nosotros también buscamos la colaboración de otro centro de FP que era bastante más grande que el nuestro, que tenía la familia de edificación y obra civil y estuvo colaborando también con nosotros, ¿no? Y luego pues buscar vías de financiación. Como ya nos ha comentado Carlos, ¿no? La convocatoria Ayudas Dualiza, que este año yo creo que es mucho mejor que salga ya previo al curso para ya empezar el curso con el proyecto e irlo poniendo en marcha, ¿no? Esa es la idea, María, muy bien. También las convocatorias para el desarrollo de proyectos de innovación de las comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, donde pertenece nuestro centro, la convocatoria salió del 18 de diciembre al 2 de enero, al 12 de enero. Y bueno, nuestro centro de hecho ha sido adjudicatario de un proyecto porque ha salido hoy la resolución definitiva y bueno, ahora estaremos también atareados en el siguiente proyecto. O también las ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación e investigación aplicadas y de transferencia de conocimiento de FP del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, que finaliza este año. Por tanto, es posible que en breve salga también la convocatoria. Y bueno, animaría a no tener miedo, que aunque el centro sea pequeño, como lo haré, toda la cuestión es empezar a andar, ¿no? Tener una idea, buscar colaboradores y nada, empezar a andar. Muchas gracias, María. No cuentas los caminos que te has hecho con la furgoneta, buscar material, todo eso lo dejas como para ya cuando se interesen, ¿no? Cuando se vayan adjudicados se encontrarán con todo ello. Muchísimas gracias. Mira, vamos ahora a escuchar. Tenéis preguntas para María, podéis ir escribiéndolas por ahí, pero resolvemos al final porque vamos a escuchar a Juanma, que desde CIF Camino de la Miranda en Palencia nos va a contar también cómo fue la experiencia de su proyecto.
Hola, buenos días. Me llamo Juanma y soy el orientador del Centro Integrado de Formación Profesional Camino a la Miranda, que nosotros tenemos dos formaciones profesionales básicas, la de mantenimiento de transporte de vehículos y la de informática y comunicaciones. Ahora escuchando a María, que yo no conocía su proyecto, pero me ha encantado, además veo muchos puntos en común con el nuestro, que pienso también puede ser o pueden dar pistas a la hora de articular un proyecto y presentarlo a la convocatoria. Nosotros partíamos un poco de las mismas necesidades que comentaba María. Es verdad que en nuestro diagnóstico el foco principalmente lo ponemos en el alumnado del primer curso de la formación profesional básica, porque es donde vemos que se produce principalmente el abandono escolar, ¿no? En nuestro centro estamos más o menos en la media de lo que es las estadísticas a nivel nacional y aproximadamente solo el 50% del alumno que se nos matricula en ese primer curso acaba promocionando a segundo. Luego los alumnos que promocionan en segundo, la mayoría titula, no voy a decir el 100%, pero el 98-99% titula, con lo cual creíamos que el foco de atención era ese primer curso para favorecer un poco la permanencia y combatir el abandono escolar. Y nuestro centro y nuestro proyecto principalmente lo articulamos con tres medidas, o tenía tres patas, ¿no? Uno era la principal, el desarrollo de proyectos tecnológicos sociales. Al final son proyectos de aprendizaje-servicio, en el que por un lado conjugábamos en la parte más curricular, introducíamos todo lo que tiene que ver con los conceptos de fabricación digital e industria 4.0, pues impresión 3D, corte láser, fresado CNC. Y en la parte de servicio se trataba un poco de dar respuesta a las necesidades de las diferentes asociaciones de FEDISPA, que es la Federación de Personas con Discapacidad de Palencia, y que era nuestra entidad colaboradora en este caso. Aparte de este eje metodológico principal, luego queríamos trabajar con metodologías activas y el Design Thinking es una metodología que se ajustaba muy bien a lo que queríamos hacer en este caso con FEDISPA y también con lo que es el aprendizaje de servicio, en nuestra opinión. Y luego también el desarrollo de competencias blandas en los alumnos, que todos sabemos al final que hoy en día tienen mayor porcentaje en lo que es la empleabilidad de los alumnos que las propias competencias más técnicas que puedan adquirir. Entonces, para nosotros todo lo que tenía que ver con el trabajo en equipo, con la creatividad, con la empatía a la hora de trabajar con personas con discapacidad, trabajar la autonomía, que fueran ellos capaces de planificarse, de controlar el tiempo, el tema de negociación, de escucha activa, pues era algo fundamental a la hora de desarrollar este proyecto. En todos los casos, los dos grupos empezábamos con una primera fase que le llamábamos escalado de los equipos de diseño. Nosotros teníamos como referente a IDEO, a esta empresa de diseño internacional que es muy reconocida y que tiene unos principios que yo creo que todo el mundo debiera imprimir y colgar en su clase. Y trabajábamos sobre todo esas competencias que necesitan a la hora de trabajar en equipo y a partir de ellos creaban su propio equipo de diseño, ¿no? Desde cero. Tenían que crear su nombre, tenían que crear un logo, tenían que repartirse los roles que iban a desarrollar cada uno dentro de estos equipos de diseño. Y una vez que constituimos esos equipos de diseño, que fue una fase importante del proyecto, para que luego se desarrollara bien, ya empezamos a trabajar con las diferentes asociaciones de FEDISPA y viendo sus fases con cada uno de ellos, los alumnos tenían que identificar necesidades y iban creando un poco o iban identificando respuestas que pudieran dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Con cada una de las asociaciones fue diferente, ¿no? Por ejemplo, con síndrome de Down hicimos una observación participante donde les visitamos a la asociación, luego ellos nos visitaron al centro y realizamos un taller con ellos de impresión 3D, pero los alumnos vieron que una parte importante era la atención que se realizaba con las personas con síndrome de Down más pequeñas, con los niños pequeños, tanto en apoyo educativo, apoyo escolar o logopedia o atención temprana, y decidieron crear materiales educativos para ellos. En el caso de Parkinson, crearon productos de apoyo, ¿no?, que pudieran facilitar la vida diaria de las personas con Parkinson. Investigando también descubrieron que un puntero láser, cuando se proyecta en el suelo, puede hacer que estas personas quiten ese bloqueo que tienen a veces al caminar, que son dispositivos que están comercializados pero están muy caros y a partir de un puntero láser muy baratillo que encontraron por Amazon que valían 10 euros, desarrollaron
unas cajas para que se pudieran adaptar a un andador o simplemente a un bastón. Con más asociaciones que trabajamos, por ejemplo, con parálisis cerebral, también desarrollaron productos de apoyo que pudieran facilitar a las personas con parálisis cerebral. Con Alcer, que hoy además me hace especial ilusión decirlo porque hoy es el Día Mundial del Riñón, ¿no? Con lo cual un poco también un homenaje hacia ellos. Por ejemplo, crearon un letrero iluminado, retroiluminado, en impresión 3D, porque ellos comentaban que cuando iban a dar charlas por diferentes sitios, pues no tenían nada que les identificara un poco, que llamara la atención de esas personas. Entonces, bueno, fue muy diverso en función de cada una de las asociaciones con las que trabajamos, pero siempre con la misma metodología, siempre partiendo de que eran los propios alumnos los que tenían que identificar estas necesidades con el objetivo de trabajar un poco la empatía. Los resultados es verdad que fueron un poco, no fueron concluyentes, porque en un grupo sí que la promoción fue muy alta, 75%, en otros menores, es verdad que lógicamente el tema de que promocionen o no, pues influye muchas variables, no solo los aspectos metodológicos que puedas realizar en el aula. Pero bueno, yo me quedo sobre todo con los aspectos intangibles que se consiguieron a nivel del desarrollo del proyecto, que no, pensaba que lo había incluido, pero no lo había incluido. Por un lado, yo siempre lo he comentado, se lo comentaba Laura el otro día, yo creo que con Carlos también lo comenté alguna vez, me quedo sobre todo con ver a nuestros alumnos la actitud que tuvieron a la hora de trabajar con personas con discapacidad o con personas de otra generación como las personas mayores, que fundamentalmente eran, por ejemplo, las personas con Parkinson, eran personas ya mayores. Y ver un poco la sensibilidad y la empatía que mostraron, especialmente en momentos en que surgieron determinadas noticias en televisión. Yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando con ASPACE, con la Asociación de Parálisis Cerebral, salió el caso de un niño con parálisis cerebral en un centro de Santander que había recibido acoso, bullying por parte de sus compañeros. Entonces, ver un poco la sensibilidad que mostraron nuestros alumnos, verles en contextos diferentes al centro, ver otras capacidades que a veces no valoramos, ¿no? Como esa disposición, esa sensibilidad, esa capacidad de ayuda hacia otros, que además yo creo que les refuerza mucho la autoestima, porque los alumnos de la básica generalmente son los que son ayudados, ¿no? Y ellos no ayudan. Pues para mí fue una de las partes más importantes del proyecto. Y luego un poco el cambio que se supone a nivel metodológico, ¿no? Para nosotros era un poco también continuar, seguir introduciendo, que es algo que vamos haciendo poco a poco, el aprendizaje basado en retos como una metodología habitual, la colaboración y la coordinación entre el equipo docente, el encontrar momentos para hacer codocencia, ¿no? Y que estemos dos docentes dentro del aula para trabajar estos proyectos, es algo también muy importante, porque yo creo que al final de lo que se trata de estos proyectos es que tengan una continuidad, que dejen un fondo en el centro, ¿no? Que permitan un cambio que vaya para mejor. Y yo creo que eso es algo muy importante, aparte de todas las sinergias que después pudimos establecer pues, con las asociaciones que pertenecen a FEDISPA e incluso con otros ámbitos que en principio no habíamos contemplado, como por ejemplo el Centro de Educación Especial de Palencia, que no pertenece a FEDISPA, pero que lógicamente tiene alumnado con discapacidad y que a partir del conocimiento un poco de este proyecto que estábamos haciendo, pues nos pusimos en contacto y desarrollamos también con ellos un taller en el que nuestros alumnos enseñaban a sus alumnos, ¿no?, estos aspectos que tienen que ver con la fabricación digital. Un poco en relación con los consejos que nosotros damos, que no sé si pueden tener mucha validez o no, porque nuestra experiencia un poco son los que pongo aquí. Lo primero, no tener miedo. Es verdad que a veces una convocatoria como la de CaixaBank Dualiza, que parece que van proyectos súper buenos y además con esa dotación económica, que por cierto es genial porque, como decía Carlos, te la puedes gastar absolutamente en todo, a diferencia, por lo menos nosotros en Castilla y León, donde otro tipo de ayudas o convocatorias a veces las tenemos restringidas, sobre todo la adquisición de material inventariable, pues en este caso tenéis todas las facilidades del mundo para comprar lo que necesitéis. Pues eso, no tener miedo, presentar el proyecto y ser valientes en este caso. Nosotros cometemos muchas cosas mal, pero una de las cosas que tenemos buenas nosotros en nuestro centro es eso, que nos da miedo y nos presentamos prácticamente a todo y no nos está yendo mal un poco con esa filosofía.
Luego parte un poco de experiencias ya iniciadas. Nosotros era un camino que ya habíamos abierto hace 2 años, sobre todo con el tema del aprendizaje-servicio empezamos más como estrategia para favorecer la convivencia, pero luego vimos un poco el potencial que tienen también para el aprendizaje. Ya habíamos desarrollado proyectos con asociaciones, por ejemplo, hicimos 2 años anteriores con Ayúdame 3D, hoy Ayúdame, sí, 3D, que es una ONG de Madrid que realiza prótesis en 3D para países en vías de desarrollo. Y un poco esa trayectoria que teníamos, que a lo mejor todavía no la teníamos muy bien estructurada, que no la habíamos integrado en lo que era la programación de los ciclos, pues nos sirvió mucho para organizar este proyecto y que pudiera salir adelante. Luego yo creo, pongo en tercer lugar lo de ser ambiciosos pero realistas, ¿no? Yo creo que está bien tener estas expectativas con los alumnos y con nosotros mismos, pero lógicamente siempre que estén bien asumidas, ¿no? Y que estén bien estructuradas y veamos que al final puede ser, pero ser ambiciosos en ocasiones, ¿no? Yo con mis alumnos muchas veces hago una dinámica que es que les doy un papel, le digo haz una bola y tírala 1 metro, la tiran 1 metro, les doy otro papel, hacen una bola y digo y ahora tírala allí al final del pasillo a 20 metros y no llegan a los 20 metros y la bola se queda a la mitad. Pero yo les digo, ¿qué bola ha llegado más lejos? Y lógicamente ha llegado aquella que quería llegar a los 20 metros y se ha quedado los 10. Pero hemos llegado mucho más lejos que cuando hemos puesto la meta en ese primer metro, en ese solo metro. Entonces yo creo que con esto es igual. Quizás no consigamos todo lo que nos planteemos en un principio, pero seguro que los cambios van a ser mucho mayores que cuando nos planteamos metas un poco más restringidas, más cortas. Luego, otra cosa de la que me he alegrado muchísimo al escuchar a Carlos es que la convocatoria va a salir en mayo, porque creo que es fundamental que desde el principio de curso esté integrada lo que es la programación, porque al final desarrollar estos proyectos requieren muchas horas y tiene que estar muy bien integrada dentro de la programación. En nuestro caso, además, que era un proyecto interdisciplinar, intermodular, que abarcaba tanto a los ámbitos como a los módulos profesionales, pues eso requiere al final mucho tiempo y mucha organización y mucha estructura, con lo cual me alegro muchísimo de que pueda salir en mayo y que desde septiembre ya se arranque con el proyecto, porque va a ser fenomenal. Luego apostar por ese cambio metodológico y el trabajo en equipo del profesorado, porque es al final lo que va a dejar pozo, yo creo, y lo que va a permitir cambios a futuro. Y por último, ese pensar en el futuro, ¿no? Pues eso, que la convocatoria es un impulso, pero que al final el proyecto debe tener continuidad más allá de la financiación, ¿no? Nosotros al final esa línea metodológica que iniciamos y en sus diferentes aspectos es algo que queremos continuar o que consideramos que es algo positivo para el alumnado de la básica, es algo que incluso estamos consiguiendo que se contagie a otros ciclos, ¿no? De grado medio y de grado superior. Incluso en nuestro caso, todo lo que tenía que ver con la parte más académica, fabricación digital, es algo que también estamos exportando desde la básica a los grados medios y grados superiores, es decir, a la inversa de lo que muchas veces pasa, ¿no? Los centros, la básica está teniendo influencia en ese cambio en los otros niveles de la formación profesional. Entonces yo creo que al final esa línea se tiene que configurar. Por ejemplo, otro aspecto que para nosotros ha supuesto un gran o ha sido algo muy beneficioso, que incluso cuando realizamos la memoria del proyecto, lógicamente no lo sabíamos, es que nos ha servido de base fundamental para desarrollar este año lo que son los proyectos intermodulares de aprendizaje colaborativo, que en Castilla y León era la primera vez que se realizaban y que podríamos haber estado bastante perdidos en caso de no tener esta base y al final esos aprendizajes, ese proyecto intermodular lo hemos canalizado exactamente con la misma estructura que hicimos este proyecto, también con retos tecnológicos sociales, también basado en el design thinking, también trabajando con asociaciones de personas con discapacidad y al final nos ha permitido que ese primer año que podría haber sido un año caótico a la hora de desarrollar esos proyectos, pues lo hayamos sacado adelante bastante bien. Como todo, lógicamente, en todo podemos mejorar y yo creo que al final esa es la visión que debemos tener, ¿no? Que cada año podamos hacer las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo en años anteriores, pero nos ha servido de mucho. Para nosotros, de verdad que la experiencia con la convocatoria de Dualiza no ha podido ser mejor. Como os decía, fue el primer año, conseguimos la subvención, el apoyo desde Dualiza no puede ser mayor, la gestión no puede ser más fácil
con lo cual, vamos, yo sí que animo a todo el mundo a participar porque conseguir una de estas ayudas es algo factible y además es algo muy enriquecedor y, como os digo, os van a ayudar muchísimo y os van a facilitar todo. No sé si he ido muy rápido, Laura, que me embalo y luego no... Lo has explicado genial. Me quedo con mucha curiosidad de saber luego cómo repartíais el juego entre todos los docentes, implicabais todos los docentes técnicos, conseguíais implicar al resto de docentes, porque parece que habéis hecho un montón de cosas, habéis hecho mucha magia ahí con estas ayudas. Sí, la verdad que, a ver, al final esto es como todo y pues tenemos la suerte, yo estoy aquí como portavoz un poco del proyecto, pero al final hemos tenido la suerte de contar con un equipo docente que es maravilloso y que se implica mucho en estas cosas, ¿no? Y además, bueno, como hablamos tú y yo en su momento, tenemos también la gran fortuna que por lo menos el profesorado de los módulos que son profesionales, en nuestro centro tenemos continuidad, que eso es algo muy importante, sobre todo en lo que os decía de mirar al futuro, al final es muy importante que pueda haber continuidad también en el profesorado. Entonces, que nosotros, por lo menos en los módulos profesionales, mantengamos esa continuidad de profesorado que ya tiene la experiencia, que sabes cómo trabaja, que está involucrado, pues es algo prioritario también. Claro que sí. Pues mira, tenemos unos minutos para que podáis lanzar preguntas. Algunas he ido avanzando también por el chat. Y yo tengo que pediros que quienes estáis asistiendo de manera síncrona, sé que hay muchos compañeros que se habían apuntado y lo verán después la grabación, pero que accedáis a este formulario para dejar constancia de que habéis asistido, porque son, digamos, los usuarios que después podemos contabilizar de nuestras actividades y decirnos qué os ha parecido también. Y ahí, al completarlo, vais a poder descargar el documento que hemos elaborado con vuestras contribuciones. Al apuntaros había una pregunta que decía, ¿conoces otras convocatorias? Pues las hemos juntado para que también podáis descargar ese documento y si queréis indagar en otras convocatorias nacionales y autonómicas. Dejo el enlace ahora mismo por el chat. Vale, pues Víctor, si no funciona, yo lo paso ahora por el chat. Y luego había alguna pregunta más arriba, ¿verdad? Había alguna pregunta en la que decíais cómo se articulaba la colaboración, ¿puede ser? ¿Cómo se ha concretado la colaboración de las empresas en vuestros proyectos? No sé si bueno, podéis comienza. ambos. Sí, en nuestro caso, a ver, como seguíamos la metodología del... Sí, perdona, Laura. Dale, dale. Sí, en nuestro caso, un poco como seguíamos la metodología del Design Thinking, lo teníamos como muy planificado en todos los casos. Es decir, siempre, aparte bueno, con Fedispa, que la presidenta que planificamos todo el proyecto, pero luego cuando trabajamos cada una de las asociaciones, teníamos contacto, de hecho, las asociaciones o los usuarios con nuestros alumnos en 3 momentos principales. El primero, que era el de identificación de necesidades, el de empatía, donde había ese contacto directo entre nuestros alumnos y los diferentes usuarios para identificar las necesidades. En la fase de ideación y prototipado también había un contacto para que los usuarios dieran un feedback de cómo estaban yendo esas ideas que los alumnos estaban generando, esos primeros prototipos que habían diseñado en relación con eso. Y luego había una última parte en la que la asociación, los usuarios, de nuevo volvían a evaluar el trabajo que habían hecho los alumnos, ya con el artefacto creado y aparte realizábamos una pequeña celebración del proyecto con las asociaciones. María, ¿cómo era en vuestro caso? Y no sé también si se refería a la pregunta en qué momentos participábamos y de qué forma, o si tuvisteis que dejar por escrito formalizar de alguna manera esta colaboración, no lo sé. A ver, en nuestro caso, claro, teníamos como 2 partes, las ONGs, que eran, claro, en nuestro caso, las que aportaban, digamos, las obras o las reformas necesarias que luego teníamos que ejecutar con los alumnos. Y por otra parte, teníamos las empresas que nos daban formación. Claro,
¿Cómo se concreta la colaboración? Pues bueno, primero se contacta con la persona. En el caso en las ONGs, pues hay alguien al final, bueno, que se encarga de ello, que encuentras a la persona encargada, ya hablas con ellas, buscas qué personas, casa de acogida o qué viviendas tienen ellos. En este caso, claro, era nuestro caso, buscábamos viviendas o casa, centros de residencia, ¿no? Ellos nos facilitaban, nos llevaban al lugar, nos lo enseñaban, bueno, porque claro, podrían ser cosas que podríamos hacer o no, porque es un grado básico. Entonces, por una parte, eso, el contacto y la comunicación, reuniones, visitas, y luego con las empresas de construcción, bueno, pues hemos contactado telefónicamente primero, ya se concretaba un tema de taller de formación y ellos se desplazaban un día o 2 días al centro, a nuestro centro, y aquí nos daban, en el propio centro, nos daban la formación. Y luego también alguna vez nos han facilitado o donado material que a lo mejor, bueno, hemos tenido que ir a recoger a la empresa. Más o menos, bueno, creo que sería así. Muchas gracias. No sé si tenéis por ahí alguna otra pregunta, también podéis abrir micro. Y el enlace lo pasé ya por el chat, ¿eh? Si podéis pinchar, pues nos ayuda un montón. Carlos, yo te lanzo así una pregunta como aquí hemos visto 2 ejemplos, ¿se te viene a la mente algo completamente distinto por abrir otras mentes, que digas, pues recuerdo de alguna de las convocatorias que alguien tiró por aquí, o sea, por algunos aspectos que no hayamos visto en las 3 experiencias de hoy? La verdad es que me pilla No porque, lo habíamos captado pues, esta pregunta, es verdad. claro, son muchos proyectos. Estaba pensando en esta última pregunta. Claro, aquí es muy dispar. Hay proyectos en los que, como os decía antes, ¿no? La empresa colaboradora, hay proyectos que tienen que ver con la aplicación de una metodología, por ejemplo, o la utilización de una maquinaria o de algunas herramientas, de programas o algo así, ¿no? Implican una formación previa. Hay proyectos en los que, estos nos gustan mucho, en los que participan alumnos de diferentes niveles dentro del propio centro, ¿no? Entonces, cada grupo de alumnos elabora una parte, ¿no? Como comentaba un poco también antes Alfredo, ¿no? Hay alumnos que hacen, pues el diseño, otros montaje, otros luego ayudan en la comunicación, en la difusión. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? La disparidad de proyectos es enorme, ¿eh? O sea, ponía antes en el chat, si podéis, tenéis tiempo, que echéis un vistazo a los dosieres. Después de cada edición se elabora un dosier con un resumen de cada proyecto y veréis que, hay mucha diversidad, no solo de familias profesionales, sino también eso de temáticas, ¿no? Como decía María antes, es muy importante contextualizar bien el proyecto. Entonces, en función del territorio, de la realidad que hay en cada sitio, ¿no? De las necesidades que ellos han detectado, pues hay mucha diversidad. O sea, es muy amplio. Creo que hay aquí, sí, eso es. Moviker 2.0, sí, efectivamente. Hay muchos proyectos en los que colaboran eso, alumnado de diferentes niveles. Sí. También hay proyectos de familia agraria, sí. Pues mira, se me viene, por ejemplo, uno de los primeros que hicimos era el diseño y el desarrollo de un simulador para maquinaria agrícola, en la que participaron también chicos de diferentes niveles, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Sí.
En todos los proyectos acordados tiene que haber siempre una entidad colaboradora o varias, al menos una entidad colaboradora o varias, ¿vale? Y esa colaboración, aunque en el contexto del proyecto pueda haber empresas proveedoras, simplemente que nos venden un producto o nos proporcionan un servicio por el cual reciben una contraprestación, luego las colaboradoras tienen ese carácter no lucrativo, ¿no? Que decíamos antes, aportan valor de alguna manera o contribuyen. Muchas veces ceden instalaciones, ceden material, ceden profesionales, nos ayudan con los desplazamientos, nos ayudan con la difusión. Bueno, hay un poco de todo. Y no necesariamente son empresas, ¿no? Pueden ser No, asociaciones de mi entorno y ya está. pues pueden ser asociaciones empresariales, pueden ser fundaciones, instituciones, administraciones públicas. Pensad que uno de los beneficios, yo creo que más importantes que tiene el participar en un proyecto de estos es la visibilidad que da al centro. Entonces, pues a menudo se busca la colaboración también de la administración local, ¿no? Del ayuntamiento en el que estáis ubicados o de, no sé, de entidades locales, ¿no? Que nos ayudan a difundir luego los resultados del proyecto y, bueno, y a dar a conocer pues que el centro existe, lo que hacen estos chicos, ¿no? Y chicas, lo que trabajamos desde los centros, ¿no? Eso es muy valioso. Bien. Yo os voy a agradecer que hayáis completado aquí el formulario que os pasaba y también os anuncio qué haremos la siguiente vez y si queréis en algún momento tirar de la opción que tenemos con el canal de difusión, porque si hay gente que ha lanzado en el canal de difusión de WhatsApp peticiones concretas de, oye, ¿quién hace un proyecto con Agraria? Esta es una pregunta que podéis lanzar por ahí. O sea, el canal de difusión sirve, o sea, ahí publicamos nosotros actividades y novedades que vamos haciendo, pero también hay un apartado en el que, Maite, puedes poner un mensaje que lanzar y que la gente pueda contestarte. Igualmente, si en algún momento queréis asociaros con algún centro, que no dudéis en tirar de nuestro correo porque tenemos ahí centros y compañeros en mente de muchas familias profesionales y zonas geográficas que van a estar encantados de colaborar. Y lo siguiente que vamos a hacer, os lo enseño para el webinar del mes que viene. Ahora no estoy consiguiendo hacerlo funcionar. Vamos a cambiar de tercio para hablar de experiencias en 2 centros para desarrollar competencias socioemocionales y autorregulación. Era uno de los temas que salían en las encuestas que lanzamos al final de año, de temas que veríais de interés, así que si os queréis apuntar, pues en la newsletter vamos a mandar próximamente cómo apuntarse a este webinar, la grabación de este mismo, por si lo queréis mandar a vuestros compañeros para que se apunten y vayan pensando antes de mayo si quieren presentarse. Y bueno, otras convocatorias. Se nos quedan algunos viajes durante el curso. Todavía nos podemos apuntar para ir a Canarias, así que os animamos un montón. Y estoy súper agradecida a todos los que habéis participado hoy porque venir a contar el proyecto al que habéis puesto tanto corazón y encima para animar a otros a que también se lance, me parece súper generoso. Muchas gracias. No, a ti por invitarnos y además es una cosa que no he comentado antes, pero por ejemplo para nosotros el congreso de Empieza por Educar, ¿no? Y de la básica fue una fuente de inspiración desde el primer año que fuimos y llevamos repitiendo 4 años, ¿no? Por lo cual parte del proyecto que nosotros hicimos también viene, ¿no? de la participación en el congreso de la básica. Muchas gracias. Ana María, Carlos. Gracias por esta tarde. Disfrutéis lo que Gracias. tarde. Hasta luego. Gracias a ti por invitarnos. Venga, hasta luego. Adiós. Chao. Adiós.